Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial en el uso de filtros con MongoDB. En sesiones pasadas hemos trabajado la creación de base de datos y la conexión desde base de datos con Xamarin, teniendo la posibilidad de poder insertar, eliminar y actualizar datos. Sin embargo, uno de los elementos que empieza a tener un poco más de complejidad es el uso de los filtros o hacer búsquedas filtradas. No simplemente hacer un find assign por todos los documentos, imprimir todos los documentos es suficiente para poder mostrar toda la información. Muchas veces queremos mostrar cierto tipo de datos o cierto tipo de grupo de información o cierto tipo de documentos que están en una colección que tiene cierto tipo de atributos. Para esto, Mongo nos ofrece, y en general las bases de datos que son NoSQL nos ofrecen esa característica, nos permiten dragar la información a partir de su propio lenguaje. El lenguaje particular está compuesto de una serie de palabras que nos permiten dragar dentro de un archivo tipo JSON. Un archivo tipo JSON es un formato de texto el cual está precedido por llaves que abren y que cierran, y dentro de las cuales nosotros podemos definir la estructura real de un conjunto de elementos. Los archivos JSON son muy populares porque a través de ellos uno puede pasar información, establecer conexiones con servicios para traer información, y eso es lo que realmente hace una base de datos MongoDB. Nosotros le preguntamos con una serie de atributos y una serie de características la información, y él nos devuelve un archivo también tipo JSON que internamente programas como Xamarin y internamente su lenguaje de programación como C# pueden decompilar y nos muestra la información dentro de la pantalla. Bien, para este ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy, dentro de mi base de datos de MongoDB, tomé la decisión de incluir todos los datos de prueba que tiene la base de datos. ¿Cómo creamos todos los datos de prueba? Entonces, si yo me voy aquí a todos los clusters, tenemos aquí nuestro clúster activo. Si damos clic en los tres puntos, vamos a encontrar algo que se llama cargar los datos de ejemplo. Al cargar el dataset, nosotros vamos a encontrar se va a demorar un poco porque él va a cargar casi 350 megas de datos, es decir, un conjunto grande de información con la que podemos trabajar. Si nosotros quisiéramos imprimir todos los datos dentro del celular, va a ser un tiempo bastante alto, debido a que es mucha información la que se quiere distribuir. Por lo tanto, lo importante es poderla filtrar. Cuando ya te hemos creado este tipo de información, yo voy a ver directamente las colecciones y vamos a trabajar directamente con una base de datos que se llama Sample Airbnb, que tiene un conjunto de locaciones que uno puede arrendar o alquilar. Aquí se tiene una colección de datos que se llama List and Review, donde nosotros tenemos unos documentos los cuales tienen un conjunto de filas o un conjunto de información sobre diferentes tipos de características de un objeto. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos elementos como la cantidad de habitaciones que tiene el elemento que vamos a arrendar, la acomodación, la cantidad de personas que se puede estar dentro del lugar, el tipo de cama que se quiere tener, bueno, y entre muchos otros que podemos tener aquí que ustedes pueden analizar. Aquí hay elementos como reviews, score, review score. Estos que ustedes ven acá abajo como objetos es cuando uno guarda un tipo de dato, no de una característica numérica, sino un tipo de dato que ya es una imagen, un archivo, bueno, diferentes tipos de elementos. Sin embargo, este tipo de elementos que no son textuales como string o numéricos le pesan mucho a las bases de datos. No es muy recomendable tenerlos dentro de una base de datos. A manera de ejemplo pareciese importante, pero ya dentro de una base de datos no es muy convencional. Cuando uno guarda una imagen, por ejemplo, se dice dónde se guarda para poderla mostrar dentro del sistema. Entonces, así hacemos que la base de datos no sea tan pesada al momento de buscar o retraer información, ya que en estos casos, como estamos trabajando con celulares, traer tanta información en un solo canal de comunicación puede que el sistema o el canal de comunicación falle. ¿Sí? Pero en el caso de que quisiéramos tener alguna imagen, alguna cosa, puede ser útil trabajar con este tipo de objetos. En este caso, para poder hacer nuestros filtros, podemos utilizar diferentes tipos de cosas. Bueno, sin antes olvidar, cuando aquí habla de tipo de objetos, lo que se está guardando es el código hexadecimal. Es cuando ustedes, por ejemplo, dan clic derecho a una imagen y le dicen abrir con un notepad++. Lo que uno ve es un conjunto de caracteres que es código hexadecimal cuando se guardó la imagen. Eso es lo que realmente guarda esos objetos. Código hexadecimal, que son datos muy grandes. Bien, volviendo al caso,
Lo que nosotros estamos considerando acá es poder hacer una búsqueda por la información que tenemos de característica string, numérica o de tipo fecha. Pues realmente el análisis de información y una de las cosas que tiene MongoDB y es que él puede validar por la información que ustedes ingresen. Por ejemplo, si le dijeron que este campo sea de tipo string, si ustedes meten un número, él les va a decir, esperen un momento, el dato no es de un tipo determinado. Igual pasa con los tipos numéricos, los que están en verde. También si uno no lo mete con unas características necesarias, pues el sistema también va a producir algunos errores con respecto a este. Finalmente hay unos tipos de fecha que realmente es como si fuese un string, uno retrae la información y lo que hace internamente es editarla para poder encontrar la fecha deseada. Bien, y así ustedes pueden encontrar un conjunto de información con el que ustedes pueden trabajar o pueden empezar a analizar su sistema. Sin embargo, yo siempre les recomiendo, o es un mayor de los casos, utilizar tipos de datos tipo string, así no tenemos confusiones con la información que estamos manejando. Teniendo en cuenta eso, tenemos un conjunto muy grande de información con la que vamos a trabajar. Por eso vamos a trabajar con Sample Airbnb y List and Review. Bien, ahora regresamos aquí a la presentación y miramos los elementos claves como estamos organizados. Por una parte, en la base de datos tenemos unos elementos o unas palabras que me ayudan a filtrar la información y por otro lado tenemos palabras como el AND o como el ORT que nos permiten en cierto modo poder preguntar no por un campo, sino preguntar por varios campos. Aquí estamos dragando la información por un campo y acá la podemos hacer por más de un campo. Para eso vamos a hacer los siguientes ejercicios. Por ejemplo, vamos a seleccionar en este primer caso todos los elementos donde el tipo de cama sea futón. Bien. Para eso, bueno, aquí está, disculpen aquí el error, aquí es tipo de cama, sea futón. Es decir, que si nosotros vamos aquí a nuestra base de datos, vamos a buscar por bedtime. ¿Listo? Recordemos o vamos a crear nuestro primer archivo tipo JSON. Los archivos tipo JSON, cuando nosotros empezamos su construcción, están compuestos por unos parámetros bien establecidos. En este caso, vamos a iniciar con una llave que cierra y una llave que cierra y una llave que abre y una llave que cierra. Dentro de ellos nosotros podemos escribir la estructura, ¿sí? Nosotros podemos escribir la estructura de los elementos con los que vamos a trabajar. Bien, entonces voy a guardar aquí los elementos que necesito, que es en este caso bedtype. Por ejemplo, voy a guardarlos acá como para tener en cuenta por cuál elemento voy a buscar. Según mi documento, que nosotros lo vemos a este lado, nuestro documento dice que vamos a buscar donde el tipo de cama sea futón. Bien, entonces esta consulta realmente no tiene muchos problemas, porque la consulta, dentro de esto podemos preguntar por los campos. Entonces, dentro de la función JSON nosotros tenemos aquí todos los campos. Ustedes pueden colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los campos por los que vayan ustedes a hacer una consulta en específico. En especial, si vamos a buscar por un campo establecido, utilizamos la palabra bedtype. Entonces vamos a buscar donde bedtype, en este caso, sea igual. Entonces vamos a regresarnos aquí a la presentación y vamos a ver cómo utilizamos. Sea igual, vamos a utilizar el signo de pesos EQ. Copio, me voy aquí a mi aplicación JSON y digo bedtype, que es el elemento, le vamos a colocar 2 puntos y le vamos a colocar unas llaves, otras llaves que abren y otras llaves que cierran. Dentro de las llaves nosotros colocamos los elementos de dragado. En este caso le decimos que el elemento de dragado sea igual. ¿Igual a qué? Entonces la cama sea igual a comillas sencillas y vamos a colocar aquí futón. Bien, entonces, ¿qué le estamos diciendo a la aplicación? Búsqueme por todos los elementos donde el tipo de cama sea futón. Bien, de acuerdo. Entonces, ahí tenemos nuestra expresión, que de cierto modo es nuestra expresión JSON para hacer una búsqueda por futón. Otra forma que lo podemos hacer es colocándole cosas como estas. Por ejemplo, vuelvo a abrir la operación y únicamente le coloco bedtype, 2 puntos y le coloco futón. Bien. Recuerden que como son búsquedas, las búsquedas las termina haciendo con su orden de letras o
Siempre se discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Si ustedes escriben con mayúsculas es una cosa a escribir con minúsculas. Aquí estoy buscando por el mismo campo. Estas son dos formas de escribir la misma operación, ¿sí? Donde la operación o tiene un tipo o el tipo es igual a futón. Bien, ahora, ¿cómo probamos nuestra operación y cómo probamos si está funcionando? Primero revisemos que los datos sean consistentes. Para eso verifiquemos aquí y vamos a buscar una que tenga la palabra futón. Futón. Entonces viene con mayúsculas, es decir, vamos a buscar este tipo de elemento. Es decir, por ese lado está funcionando correctamente nuestra operación. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta instancia y vamos a configurar nuestro proyecto de Visual Studio. Para trabajar con nuestro proyecto de Visual Studio, en este caso, yo creé una variable que se llama field. ¿De acuerdo? No más. Vamos a trabajar con una variable que se llama field. ¿Listo? La variable field la vamos a colocar como nuestro filtro y dentro de ella vamos a copiar el código para hacer el filtro de información. Entonces busco aquí, cierro este elemento que está acá. Bueno, recuerden, antes de eso hay que linkear la base de datos. Yo estoy trabajando con la base de datos que se llama Sample Airbnb y por otra parte estoy haciendo una búsqueda dentro de la colección búsqueda y revisiones. Y dentro, ya como estamos dentro de la base de datos, ya estamos dentro de la tabla que tiene todos los componentes. Ahora sí podemos hacer un filtro de la información. Para eso simplemente lo que vamos a hacer es dejarlo todo en una sola línea. Recuerden, aquí utilizamos siempre comillas sencillas. Bien. Selecciono, la dejo en una sola línea, copio y pego dentro del sistema que hemos creado. Voy por acá y copio directamente acá. Parte número 1. Siempre recordar el abrir y cerrar las llaves. Cuando estemos dentro del using, que es realmente el que hace el for por todos los elementos, el que me ayuda a tener el cursor para tener el for, aquí vamos a colocar dentro del file and assign no new document, no bson document como lo tenemos para buscar todos los datos que tenemos, sino que simplemente colocamos la instancia con la que vamos a buscar, en este caso la variable field. De este modo nosotros podemos hacer la búsqueda. Para este caso le estoy diciendo que estoy guardando estos elementos, estos ítems, que vamos a buscar es únicamente el nombre y el tipo de propiedad que no lo estoy imprimiendo. Bien. Solo estoy buscando el nombre o el tipo de propiedad. Estos datos realmente para poderse pasar a la interfaz hay que meterlos dentro de una clase. Recuerden que tenemos que tener nuestra clase de datos, que es donde se administra o se arquitectura todos los datos de información. En nuestro caso creamos un nuevo user, ¿de acuerdo? Porque este es un ítem, este es un arreglo de usuarios, ¿de acuerdo? Donde un usuario, creo que lo tenemos por acá, donde un usuario tiene dos elementos importantes, ¿sí? Que aquí tiene nombre y el proprietor time, ¿de acuerdo? O simplemente le vamos a colocar, si ustedes quieren, los vamos a colocar nombre y tipo de propiedad, no tiene ningún problema. Tipo propiedad. Tipo propiedad, no hay ningún problema, ¿sí? Lo único que cuando nosotros hacemos la búsqueda ya directamente del history, le vamos a decir que cada vez que creemos un nuevo usuario, nombre del nuevo usuario va a ser igual al elemento que estamos buscando de la base de datos que contiene la palabra name. Es decir, estamos guardando para cada uno de los ítems que tenemos en la aplicación, estamos guardando el name. El name ustedes lo podemos ver por este lado de acá, donde nosotros vemos que vamos a guardar es este nombre. Y por acá tenemos el property time, ¿de acuerdo? Que es el tipo de propietario que aquí vamos también a guardarlo. Por este lado, entonces me regreso directamente a mi aplicación y le decimos listo. Por otro lado, nombre ya existía en nuestra clase de usuarios, pero property type no, yo le cambié, es propietario, creo que es tipo de propiedad, y el tipo de propiedad está referenciando al objeto de la base de datos, bueno, que se llama RomType o en este caso se llama property time. Property, miremos aquí el nombre para no equivocarnos, copio este nombre y lo pego acá dentro del sistema. Bien, qué pena, me regreso acá. Y listo, property time, ¿listo? Y sacamos el valor como un string. Por eso es tan importante manejarlos como string. La mayoría de veces bajamos toda la información como string para poderla nosotros editar.
más allá de guardarla como textual o como otro tipo de datos. Sin embargo, pues es muy bueno si uno maneja exactamente o maneja muy bien el concepto de enteros, de números y string, pues mantenerlo con las restricciones de la base de datos, ya que me permite, o usualmente podemos tener errores y podemos escribir datos string en un campo numérico. Es una forma como para de evitar cierto tipo de errores con la base de datos. Sin embargo, mientras nosotros estamos aprendiendo muy bien el uso de las consultas, pues no necesitamos hacer más. Entonces, en este momento, ya que tenemos la consulta que se pasó dentro del filtro, le vamos a dar play a nuestra aplicación. Vamos a esperar un momento. Al ejecutar la operación, todo me dio, si ustedes se dan cuenta, todo en función de blanco. ¿Por qué pasó esto? Uno de los errores que cometí en este caso es que yo cambié que los datos que tiene internamente user sea nombre, ¿de acuerdo? Y también lo cambié con tipo de propiedad. Entonces, si yo me regreso aquí al history, donde tenemos el slam, el XML de nuestro slam como tal, nosotros vemos aquí que yo le dije que buscara name, que haga el binding con name. Y realmente no vamos a hacer con name, sino lo vamos a hacer con nombre, que es el binding del objeto con el que nos estamos colapsando, nos estamos creando. Aquí vamos a crear búsqueda. Este es un mensaje que va a salir en la parte de abajo. Airbnb. Creo que es así. Esperemos que todo nos funcione. Miremos otra vez nuestra base de datos para clarificar que todo esté funcionando correctamente. Regreso a la parte superior y pues miramos aquí. Bueno, entonces seguimos con nuestro código por acá. Le decimos la búsqueda, guardamos y volvemos a compilar nuestros datos. Esperamos unos segundos. Y listo, al haber hecho un análisis de la información, si ustedes se dan cuenta, lo que obtenemos es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de los únicos elementos de la base de datos que contienen en su sistema el tipo de cama es de tipo futon. Probemos que esto funciona y este dragado de información, que fueron muy pocos elementos, es lo que está ocurriendo en la base de datos. Si yo me voy aquí a la base de datos y buscamos aquí por la palabra futon, el primer elemento que nos aparece es City Center Private Room with Bit. Entonces, si ustedes lo ven acá, es el primer elemento que tenemos dentro del sistema. De tal manera que logramos dragar la información por un tipo independiente de datos. Bien, continuemos haciendo algunas consultas un poco más complicadas. Entonces vamos a seguir creando una consulta en la cual nos dice nuestro siguiente ejercicio es: seleccione todos los elementos donde el mínimo de noches es 2 o 4. En este caso nos vamos a requerir o vamos a trabajar ya con una sentencia que se llama el OR. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a crear nuestro primer archivo, o vamos a seguir creando nuestro archivo de característica JSON. Abrimos, cerramos nuestra llave y listo. Vamos a hacer una primera instancia de la aplicación, que es preguntar por un OR de datos. ¿Cómo haríamos para preguntar por el OR de datos? Entonces, simplemente vamos a colocar aquí la palabra OR. ¿Listo? La estructura de un OR dice, vamos a preguntar por dos cosas dentro de la tabla. Bien, entonces la primera cosa que voy a preguntar, aquí abro y cierro, es como si ustedes tuvieran una función. ¿Listo? Es como si tuvieran ustedes una función dentro del texto. Aquí, por ejemplo, tienen una función dentro del texto que pueden ser anidadas, ¿de acuerdo? Esta es una función que se está cumpliendo y las funciones las terminamos adaptando a partir de las llaves cuadradas, no de las llaves que nosotros comúnmente conocemos. Bien, y de nuevo, volvemos. Tenemos unas llaves cuadradas y dentro de esas llaves cuadradas es como si nosotros creáramos un JSON más pequeñito, donde tenemos los datos por los cuales vamos a preguntar el OR. Bien, entonces vamos a colocar aquí por este primer elemento y vamos a colocar este primer OR. Entonces colocamos un OR y vamos a colocar, igual como si fuese un JSON normal, ahora sí vamos a preguntar por dos elementos. Bien, vamos a preguntar y vamos a decir que, volvemos a abrir aquí, como lo hicimos, cerramos aquí, bien, y vamos a preguntar por un campo. El primer campo por el que vamos a preguntar en este caso es
midnights, por la cantidad de noches que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es buscamos cómo se llama nuestro campo de texto que nos están preguntando. Digo mínimo de noches. Y al trabajar con el mínimo de noches, le voy a decir mínimo de noches, dos puntos. ¿Por qué elemento voy a preguntar? Listo, ¿por qué elemento voy a preguntar? Abro llaves. De nuevo, porque es abre y se cierra llaves. Y finalmente, dentro de estas llaves le vamos a decir, y nos regresamos a la presentación, donde sean 2 o sean 4. De nuevo, volvemos a hacer nuestra misma estructura. Bien. Equals, listo, es igual a 2 para el primer campo, coma, listo, vamos para el segundo campo. Bien, el segundo campo nos dice que midnights, de nuevo, o, estamos haciendo, o, midnight sea igual a 4. Vamos a quitar estas llaves de aquí porque no las necesitamos realmente. Dejamos ahí nuestra estructura. Estamos preguntando por dos eventos. Siempre los eventos se separan por una coma. Bien, entonces le estamos diciendo, abrimos nuestro JSON y vamos a hacer un OR, donde creamos como si fuese un JSON un poco más pequeño, donde le estamos colocando las condiciones. Cada condición es una coma diferente. Entonces, vamos a preguntar dónde las habitaciones o la cantidad de noches sean 2 o la cantidad de noches sean 4. Cuando tenemos más de 2 elementos, siempre vamos a colocar una coma para poder trabajar. En este caso, hacemos por aquí, cerramos y ya tenemos nuestro elemento desarrollado. Bien. Entonces, habiendo cumplido con este... bueno, aquí nos hace falta algo. Sí, teníamos razón. Miremos aquí un poco, a ver si estamos cumpliendo con la estructura. No. Creo que sí estábamos bien, pero vamos a hacer lo siguiente. Estos campos en el OR tienen una característica bien interesante. Les tenemos que colocar a cada campo que se requiera, le colocamos, sí, una instancia del elemento que vamos a buscar, es decir, cada instancia la estamos enfocando. Entonces, en este caso, ¿cuál es la estructura de un OR? La estructura de un OR la podemos trabajar de este modo para que ustedes la recuerden. Colocamos OR, colocamos nuestras llaves cuadradas, bien, cerramos llaves cuadradas y aquí vamos a colocar los elementos con los cuales nosotros vamos a preguntar el OR. Los OR son grupitos pequeños de JSONs, ¿de acuerdo? Donde un JSON cumple con una cosa y después de cumplir con un grupo busca por la misma información por otro grupo. Entonces tenemos un OR de los elementos que vayamos a colocar acá adentro. Elemento a elemento, elemento a elemento. Sin embargo, el OR por dentro debe tener también por qué cosas vamos a dragar el elemento. Bien, entonces por eso mismo la coma la vamos a quitar de acá y la vamos a colocar como por acá. Bien, entonces aquí tenemos el primer elemento, teniendo en cuenta nuestra estructura, primer elemento. Bien, aquí le estamos dragando por este elemento, este cierra acá, termina acá, nuestro primer elemento, cierra este acá, salimos, este cierra acá y ya tenemos por los elementos que estamos buscando. Entonces de nuevo, copio la estructura, la coloco una línea más arriba, la pego, bien, y ahora sí me devuelvo hacia acá atrás y voy pegando los elementos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Aquí creo que cometí un error, entonces sigo pegando los elementos aquí, vamos hacia atrás, backspace, volteamos este elemento, quitamos este elemento. Seguimos trabajando con los elementos, organizando los datos para que quede en una sola línea y poder hacer la consulta que nosotros requerimos en nuestro sistema. Quito esta, quito esta, quito esta y bien. Teniendo en cuenta ya este elemento, entonces de nuevo, selecciono la información, copio la información, la regreso a mi Visual Studio, me regreso al History CH, y aquí simplemente copio la información que creamos. Tenemos abrir y sellar JSON y creamos nuestra estructura de nuestro OR, donde le estamos preguntando que el mínimo de noches sea igual a 2 o el mínimo de noches sea igual a 4. La coma separa la cantidad de elementos por el OR que queramos hacer dentro de la base de datos. Guardo la información y le digo correr.
Esperamos un segundo mientras corre la aplicación. Pero antes de continuar, creo que cometimos aquí un error. Vamos a colocar 2 puntos porque también es la estructura del OR. Bueno, vamos de nuevo, vuelvo a compilar la aplicación y esperamos unos segundos. Bueno, vamos a empezar a corregir otros errores. Cuando ejecuté la aplicación no salió ningún resultado. ¿Eso a qué se debe? Cuando nosotros vemos nuestra base de datos en la parte inferior aquí, miramos que el mínimo de noches es un tipo de datos tipo string, no es un tipo de datos tipo numérico como lo estábamos implementando. Por lo tanto, vamos a cambiarle. Le vamos a colocar comillas sencillas a los elementos. Si fuesen numéricos, los campos quedarían y funcionarían bien, porque él no logra encontrar esos datos. Volvemos a compilar y esperamos un momento. Después de haber compilado, la información resultante va a ser una información muy larga. Ustedes se dan cuenta, hay muchos elementos porque hay muchos apartamentos en este caso que tienen las dos posiciones, que tienen ser 2 o ser 4. Bien. Vamos a hacer otros ejercicios, pero en este caso ya no los vamos a compilar, sino simplemente los vamos a hacer dentro de nuestra plataforma. Para esto vamos a hacer el siguiente. Seleccionemos todos los elementos sobre el tipo de propiedad es casa y la cancelación o las políticas de cancelación sean moderadas. ¿Cómo sería nuestra estructura? Es muy similar a la estructura que hicimos hace un momento con nuestro AND, con nuestro OR. Entonces, lo que hacemos, de nuevo creamos nuestro JSON y en vez de OR vamos a colocar la palabra AND. Bien, nuestra palabra AND, donde vamos a hacer un elemento, vamos a colocarle o vamos a dragar por muchos elementos que tenemos internamente. Entonces, vamos a decirle por una parte, según nuestro ejercicio, que si nosotros trabajamos por tipo de propiedad, sea casa, y cancel position sea moderada. En este caso, cuando trabajamos por i, significa que hay muchos campos que estamos trabajando. En este caso, le estamos diciendo que el tipo de propiedad y por otro lado, le vamos a decir que, vamos a buscar por acá, miremos aquí nuestro documento y las políticas de cancelación es moderada. Entonces, vamos por acá. Entramos aquí al documento y le decimos políticas de cancelación. Entonces aquí vamos a decir que se iguala, comillas sencillas, house. Y por otra parte buscamos que es moderada. Listo, ahí estoy buscando por 2 tipos de elementos. Y por uno que se llame casa y por el otro que sea moderada. Los OR es para poder buscar por un caso independiente, por un elemento independiente. Bien, como de ejemplo, de nuevo, hagamos la operación y copiémosla dentro de nuestro sistema para verificar que todo esté funcionando correctamente. Vamos acá, copio y voy para acá. Bien, de nuevo, genero la propiedad. Quito esto es para acá. Secuencia de información. Listo. Voy a borrar también estos elementos que tenemos acá. Listo. Copiamos la data, nuestra consulta de datos, la copiamos dentro de nuestra base de datos que ya tenemos creada por acá. Y sobre nuestro código de el sistema lo copiamos, lo pegamos y aquí tenemos un AND por esos 2 elementos, volvemos a copiar y ya creo que este es el último ejemplo para que ustedes lo entiendan un poco mejor de cómo funcionan los AND y los OR. Estoy esperando la respuesta del sistema donde me diga que los 2 tipos existen dentro de mi base de datos y cuáles son esos elementos que se acaban de filtrar. Esperamos un momento. Bueno, de nuevo aquí cometimos el mismo error de hace un momento, colocamos aquí 2 puntos y volvemos a compilar. Al final, cuando hice la operación y ya obtuve resultados, la operación no dio respuesta ninguna, sencillamente porque el tipo de dato es moderado, es con minúscula, como lo tenemos en la base de datos. Hay que tener muy en cuenta, por eso les comentaba a ustedes, que este tipo de datos no permite, no permite hacer diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Compilamos de nuevo. Finalmente podemos ver el resultado obtenido, que es un conjunto de elementos que tiene los 2
tipos de objetos, los dos tipos de elementos con los que vamos a trabajar. Aquí es importante tener en cuenta muchas cosas, ¿bien? Aquí es importante que recordemos algo. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de objetos o con este tipo de elementos, es importante siempre tener en cuenta la precedencia, como lo veíamos en programación, de los signos que estamos trabajando. En este caso, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una consulta es primero preguntarnos por los AND y por los OR, y después hacemos las operaciones dentro de ellas. Si hay AND OR, lo primero que hacemos es colocar de manera más grande el AND y finalmente colocamos dentro de ella o el OR, ¿sí? Como los elementos más grandes con los que tenemos que dragar la información. Bien, entonces sigamos viendo aquí los ejercicios. Sigamos con este. Busque todas las acomodaciones más grandes que 8. Este es un poco más sencillo. Bien, me regreso acá. Vamos a crear nuestro JSON de nuevo, más grandes que 8. Simplemente colocamos, abrimos cerramos nuestro JSON y dentro de ella le vamos a colocar el campo. En este caso no necesitamos elementos mucho más grandes que el que estamos trabajando, simplemente buscamos el elemento que necesitamos, que en nuestro caso, voy aquí a la base de datos, y miremos que el elemento que nos están pidiendo es si la acomodación es más grande que 8. Entonces, acomodación y la accommodate lo copio y lo pego sobre nuestra aplicación. Listo, de nuevo, 2 puntos, siempre los 2 puntos son importantes. Abrimos llaves, listo, y le decimos la condición para ese campo de texto. Como no tenemos AND ni OR, es decir, no tengo que colocar uno adelante. Si tuviera AND y OR, siempre arranco colocando los AND y OR y dentro de ellos los elementos para filtrar datos. Entonces, en este caso, vamos a trabajar por las acomodaciones. Le digo que sea mayor que 8. Entonces, vamos a buscar, según nuestra tablita, qué significa mayor que 8. Dice más grande que 8, mayor o igual que 8. Pero solo dice más grande que 8, colocamos GT. Bien, copiamos GT, 2 puntos, 2 puntos. Como es un número entero, le colocamos 8. Listo, ahí completamos el siguiente ejercicio. Vamos con el que sigue. ¿Cómo haríamos el que sigue en este momento? El que sigue nos dice a nosotros es buscar todos los elementos donde transit no sea igual a vacío. Es un ejercicio bien interesante. En este caso vamos a buscar todos los elementos, pues en este caso copiémoslo para tenerlo aquí disponible. De nuevo, entonces, abro, listo, cierro, listo. Vamos a buscar por un elemento, no tenemos AND ni OR, entonces no arranco con AND ni con OR, precedencia de signos. Vamos a buscar y me dice que sea tránsito, busquemos y vamos a buscar aquí transit, busquémoslo en nuestra base de datos si está bien escrito. Entonces miramos acá, miramos transit. Listo, bien, hay unos transit que solo tienen comillas dobles, sí, por ejemplo este. Listo, entonces sencillamente me voy para acá, busco y le digo donde transit, 2 puntos, abro elementos, cierro elemento y acá finalmente le digo que no sea vacío. ¿Cómo le decimos que no sea vacío? Me regreso aquí a mi aplicación y le digo que no sea igual, no igual. Copio este elemento, me voy para acá, no igual, 2 puntos, ¿a qué? A vacío, no igual a vacío. Bien, siguiente, vamos con el otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice, seleccione todos los elementos que comiencen por N o N. Para eso vamos a utilizar el reget. El reget es un elemento que nos permite hacer búsquedas por elementos cuando arrancan o no por una letra. ¿Listo? De la misma forma vamos a utilizar vamos a copiar aquí nuestro ejercicio. Y bien, lo pongo por acá. Voy directamente aquí a las tablas, coloco el elemento y voy a colocar aquí. Y utilizamos el reget. Entonces aquí donde reget. Entonces, mire, ahora verifiquemos el nombre. Regex. Vamos por acá, vamos aquí, vamos a regex y le colocamos que comience por N o N. Si ustedes colocan solo por una A, él va a colocar todos los elementos que arrancan por una A.
Sin embargo, nosotros podemos colocar el sombrerito arriba, que en este caso me imagino que es este A, y él va a buscar por todos los elementos que inician, en este caso por N, por la letra mayúscula o minúscula del elemento. Es una forma de hacer inicios de palabras. Esto es con un regex. Y vamos a hacer una consulta un poco más complicada, que es la última consulta que vemos ahí en nuestra presentación. La consulta nos dice acá: seleccione todos los elementos donde el máximo de noches sea menor que 50 y el tipo de propiedad sea apartamento o cuarto privado y el número de camas no sea 1. Bien, entonces empecemos mirando que hay unos elementos que nos preguntan por un AND. ¿Listo? Hay varios elementos que nos preguntan por un AND. Quiere decir que debemos ver la precedencia de signos. ¿Listo? El precedencia de signos siempre va a aparecer en primera instancia el AND, después vamos a tener al OR y después todos los demás segmentos como es el equals, el mayor, el menor que los demás. ¿Cómo quedaría este? Vamos a colocarlo por acá y aquí nos da un poco la información que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo trabajaríamos? Entonces seleccionamos acá. Bien. Arrancamos colocando nuestro elemento diferenciador, que es nuestro elemento de abrir y cerrar. Aquí va a aparecer nuestro primer elemento, que es el AND. Recordemos los dos puntos para no volver a tener problemas. El AND requiere de corchetes cuadraditos y cerramos acá nuestros corchetes cuadraditos. Cada elemento del AND o del OR, lo que nosotros tenemos es un conjunto de elementos que vamos a preguntar por un AND, por pequeños elementos dentro de elementos JSON. Entonces, ¿cuántas propiedades tengo? Voy a preguntar que el número sea mayor que 50, es decir, 1. Vamos a colocarle aquí una coma. Voy a preguntar porque el tipo de propiedad sea apartamento, entonces aquí tengo otro. 2 también. Y por último, que las camas sean diferentes. Tengo 3 elementos a comprobar dentro de mi sistema. Bien, perfecto. Al tener 3 tipos de elementos ya sé por los que voy a preguntar. Ahora, vamos al primero. Dice que el número de noches sea mayor que 50. Entonces, número de noches. Ahí vamos a tener en cuenta algo. Y esto tal vez creo que es una ventaja de los lenguajes como Mongo. Si el número de noches, ¿de acuerdo?, es un string, no lo van a poder hacer. Pero si el número de noches es un entero, sí lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Si tiene comillas dobles, el elemento no va a funcionar. Pero con comillas sencillas, sí lo vamos a poder hacer. Colocamos 2 puntos, abrimos otra vez y definimos cuál es el elemento por el cual vamos a crear la condición. En nuestro caso, ¿cuál es la condición? Vamos para el lado de acá y miramos que nos dice que sea mayor que 50. Entonces vamos a ver que sea mayor o igual que 50. Copiamos GTE, lo copiamos aquí, le colocamos 2 puntos 50. Bien, siguiente. El siguiente dice que el tipo de propiedad sea apartamento o sea un cuarto privado. Entonces aquí viene algo interesante, porque nos está preguntando el segundo por un OR. Ok, como nos está preguntando por un OR, lo que hacemos es colocar la palabra OR, vamos a ir a anidar otro elemento, OR, y hacemos nuestra estructura. 2 puntos, creamos aquí el elemento de datos, cerramos, recuérdenlo, y por cuántos elementos hacemos el OR. Dice que vamos a preguntar por 2 elementos, que el propiedad tipo sea de un tipo o del otro. Entonces aquí abro, cierro, coma, tenemos 2 elementos. Esta es una coma que no me está saliendo. Ok, a la coma. Y aquí vamos a colocar también abrimos y cerramos. Bien, entonces nos pregunta que el tipo de propiedad y el tipo de propiedad. ¿Listo? En el primer caso nos pregunta que el tipo de propiedad, abrimos, cerramos, el tipo de propiedad, abrimos, cerramos para definirle la acción de propiedad. El tipo de propiedad nos dice que sea igual a apartamento. Entonces colocamos EQ, 2 puntos, y le colocamos aquí comillas sencillas, y le colocamos apartment. ¿Por qué colocamos comillas sencillas y no comillas dobles? Cuando colocamos comillas sencillas significa que podemos utilizar
para la estructura más grande las comillas dobles. Es por eso, porque siempre que nosotros colocamos, por ejemplo, cuando colocamos a yo Bart, el filtro es igual a comillas dobles, pues la única forma de determinar que es un string dentro de un arreglo o de una cadena es colocando el contrario de las comillas sencillas, de las comillas dobles, que es las comillas sencillas, para determinar que es un string. Es por eso las comillas sencillas. Aquí vamos a colocar que de nuevo el equal de este elemento sea igual a que a room privado, private room. Y finalmente, después de haber terminado con este ejercicio, nos dice, cerramos aquí cierra la coma de este elemento, si ustedes se dan cuenta, aquí cerró, y ahora nos dice la última condición, que el número de camas no sea, coloco beds, listo, beds, y le colocamos que no esté entre un elemento, entonces 2 puntos, nunca se nos olvidó los 2 puntos, abrimos, cerramos y preguntamos que no sea 0, que no sea 0. Entonces de nuevo miramos cuál es el que no sea, no igual, listo, y el no igual lo colocamos acá, no igual, 2 puntos a 0. Bien, listo, de tal manera que ahí tenemos el conjunto de elementos, nos quedó un poco salido todos los componentes de esta nueva consulta. Es una consulta compuesta donde estamos definiendo los elementos más grandes, siempre arrancamos por el AND, después colocamos el OR, ¿sí? Y así sucesivamente dependiendo de la consulta que querramos hacer. Lo único que tenemos que validar es cuál es el elemento más grande. En este caso estamos preguntando por I. Uno de los elementos es el OR. En la mayoría de casos la precedencia de signos siempre va a estar precedido por el símbolo AND en la pantalla. Finalmente, esto lo volvemos una sola línea de texto, lo pasamos a compilar y miramos el resultado que obtenemos. Ya entendido un poquito el concepto de cómo funciona el dragado de información y el filtrado de información, van a tener que hacer unos ejercicios que los van a encontrar adjuntos como taller en su aula virtual. Solo son 2 puntos que son para entregarlos. Espero que los entreguemos al finalizar esta sesión de clase. Bueno, un saludo para todos y con eso terminamos.